Un incendio en el campo se llevó todo lo que tenía, así que pedí refugio a mi hijo. Su novia cerró el portón. «Vas a ensuciar mis copas de cristal. Aquí no es albergue para pobres». Desesperada, llamé al hijo de mi primer novio, el chico al que traté como a un hijo y que hoy es millonario. En cuanto estacionó su coche de lujo, la bruja quedó en shock al reconocerlo. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». El humo todavía se pegaba a mi ropa cuando toqué la puerta de la casa de Arnulfo. Mis manos temblaban, no del frío de octubre, sino de algo mucho peor, la desesperación de una mujer de 66 años que acababa de perder todo lo que tenía en este mundo. El incendio había comenzado a las 3 de la madrugada. Desperté con el olor acre quemándome las fosas nasales y el sonido del fuego devorando las vigas del techo de mi pequeña casa en las afueras del pueblo. No tuve tiempo de salvar nada. Apenas logré escapar con el camisón que llevaba puesto y las chanclas que alcancé a agarrar junto a la cama. Ahora, 12 horas después, estaba parada frente a la imponente mansión de mi hijo, sintiendo como una mendiga en territorio ajeno. La casa era todo lo que Mariela había soñado. Columnas blancas, jardín perfectamente podado, entrada de mármol que brillaba bajo las luces LED. Todo frío y pretencioso, como ella. Presioné el timbre una vez, luego otra. Escuché pasos taconeando contra el piso, ese sonido que Mariela hacía cuando quería que todos supieran que se acercaba la reina del castillo. La puerta se abrió apenas una rendija. Sus ojos verdes me miraron de arriba a abajo, deteniéndose en mi ropa manchada de hollín, en mis zapatos sucios, en mi cabello despeinado que aún olía a humo. «¿Qué haces aquí a esta hora?». Su voz tenía ese tono que usaba cuando hablaba con la empleada doméstica. «Mariela, mi casa se quemó anoche. Perdí todo. Solo necesito quedarme unos días hasta que...». «¿Quedarte aquí?». Me cortó, como si hubiera sugerido algo obsceno. «Ernestina, acabamos de remodelar la sala. Tengo copas de cristal austriaco que costaron $5,000. No puedes venir aquí a ensuciar todo». Sentí como si me hubiera abofeteado. «Solo sería temporal. Soy tu suegra, Mariela. Soy la madre de tu esposo». Ella soltó una risita que me atravesó como un cuchillo. «Mira, no es nada personal, pero esto no es un albergue para pobres. ¿Has visto cómo vienes vestida? Mis amigas del club vienen a almorzar mañana. ¿Qué van a pensar?». Detrás de ella apareció Arnulfo, mi hijo, mi bebé que había cargado en brazos, que había cuidado cuando tenía fiebre, al que le había enseñado a caminar. Llevaba una bata de seda azul marino y pantuflas que probablemente costaban más que mi renta mensual. «Hijo», le dije, esperando que él pusiera orden, que recordara quién era yo, quién había sacrificado todo por él. «Mi casa se quemó. No tengo dónde ir». Arnulfo me miró durante un momento largo, incómodo. Vi algo en sus ojos, una lucha interna que duró apenas segundos antes de que bajara la mirada. «Mamá, entiendes que nuestra situación es complicada. Mariela tiene razón sobre las amigas del club. Tal vez podrías, no sé, ir a un hotel. Yo te podría dar algo de dinero». «¿Un hotel?». Mi voz salió quebrada. «Arnulfo, soy tu madre». Mariela se cruzó de brazos, claramente molesta por tener que prolongar esta conversación. «Mira, Ernestina, no queremos parecer crueles, pero tenemos una imagen que mantener. Arnulfo acaba de conseguir la promoción en la empresa. No podemos tener esto en nuestra casa. Esto, como si fuera una cosa, no una persona. Como si no fuera la mujer que había trabajado 3 empleos para pagar la universidad de Arnulfo. Como si no fuera quien había cuidado de él cuando su padre nos abandonó, quien había llorado de alegría en su graduación, quien había ahorrado centavo por centavo para darle la boda que Mariela había exigido. «Por favor», susurré. La palabra salió de mi garganta como un gemido. «Solo una noche. Dormiré en el sofá del estudio. No molestaré a nadie». Mariela negó con la cabeza, y pude ver que estaba disfrutando esto. Había esperado este momento durante años, la oportunidad de ponerme en mi lugar. «Lo siento, pero no».
Y francamente, pienso que ya es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Tienes 66 años, no 90. Encuentra la manera de resolver esto sin venir a molestarnos. Arnulfo no dijo nada. Simplemente se quedó ahí parado, permitiendo que su esposa me destrozara. Mi hijo, mi sangre, me estaba eligiendo a ella por encima de mí en el momento más desesperante de mi vida. Está bien, dije finalmente, porque no había nada más que decir. Entiendo. Pero no entendía. No entendía cómo había criado a un hombre tan cobarde, tan frío. No entendía cómo el niño que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas, ahora me cerraba la puerta en la cara cuando yo era quien tenía la pesadilla. La puerta se cerró con un clic suave, pero definitivo. Me quedé parada en esa entrada de mármol, rodeada de columnas que parecían lápidas, sintiendo que acababa de enterrar algo que nunca podría recuperar. Caminé de vuelta hacia la calle, mis chanclas arrastrándose contra el pavimento. El aire nocturno se sentía crudo contra mi piel. No tenía dinero para un hotel. No tenía tarjetas de crédito activas. No tenía a dónde ir. Fue entonces cuando recordé el teléfono que había logrado salvar del incendio, milagrosamente intacto en el bolsillo de mi camisón. Lo saqué con manos temblorosas y miré la pantalla agrietada. Había un número ahí, uno que no había marcado en 15 años. Un número que había memorizado, pero había prometido olvidar. Tomás, el niño que había criado como hijo propio después de que su padre muriera. El niño que Arnulfo me había obligado a abandonar con chantajes y lágrimas, diciéndome que tenía que elegir entre él y ese intruso. El niño que se había convertido en hombre sin mí, que había construido un imperio sin mí, que probablemente me odiaba por haberlo dejado cuando más me necesitaba. Mis dedos temblaron sobre la pantalla. ¿Tendría el mismo número después de todos estos años? ¿Me colgaría? ¿Me perdonaría alguna vez por haber elegido al hijo de mi sangre por encima del hijo de mi corazón? Solo había una manera de saberlo. Marqué el número y esperé, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3. ¿Mamá Ernest? Su voz, después de 15 años de silencio, me quebró completamente. Era más profunda ahora, la voz de un hombre exitoso, pero todavía tenía esa calidez que recordaba del niño que solía abrazarme como si fuera lo más preciado del mundo. Tomás, fue todo lo que logré decir antes de que las lágrimas tomaran control de mi voz. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Su preocupación era inmediata, real, sin condiciones, y ahí, parada en la calle oscura, le conté todo. El incendio, la humillación, el rechazo. Cuando terminé, hubo un silencio que me aterrorizó. Luego escuché el ruido de llaves, pasos apresurados. Dame tu ubicación. Voy por ti ahora mismo. Esas 6 palabras hicieron algo que ni todo el dinero de Arnulfo, ni toda la crueldad de Mariela habían logrado. Me dieron esperanza. Pero mientras esperaba en esa calle fría, una pregunta me atormentaba. ¿Por qué había necesitado perder todo para recordar que el amor verdadero nunca viene con condiciones? Mientras esperaba a Tomás en esa calle desierta, los recuerdos me golpearon como olas contra un acantilado. No podía evitar pensar en cómo había llegado a este momento, cómo había permitido que 15 años de silencio se interpusieran entre nosotros. Roberto había sido mi primer amor verdadero. Lo conocí cuando tenía 18 años. Él era 6 años mayor. Trabajaba como ingeniero en la compañía eléctrica del pueblo. Tenía esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación y unas manos que siempre olían a aceite de motor y aftershave barato. Me enamoré de él con la intensidad desesperada de quien no conoce el desengaño. Tomás nació cuando yo tenía 20 años. Roberto se puso tan feliz que lloró al sostenerlo por primera vez. «Es perfecto, mi amor», me había susurrado, besando mi frente sudorosa. «Es absolutamente perfecto». Pero la felicidad duró poco. Cuando Tomás apenas tenía 2 años, Roberto murió en un accidente mientras reparaba las líneas eléctricas después de una tormenta. «Una descarga lo mató instantáneamente», me dijeron. «No sufrió», me dijeron.
como si eso fuera a aliviar el agujero que su muerte dejó en mi pecho. Me quedé sola con un niño que tenía los ojos de su padre y su misma sonrisa tímida. Los padres de Roberto habían muerto años antes y mi propia familia vivía en otro estado. No tenía a nadie más que a ese pequeño que me llamaba Mami, con una vocecita que me partía el corazón porque me recordaba tanto a Roberto, pero lo criamos juntos, él y yo. Fueron años difíciles, trabajando de mesera en el día y limpiando oficinas en la noche, pero también fueron los años más puros de mi vida. Tomás era un niño extraordinario, inteligente, curioso, cariñoso. Me ayudaba con las tareas domésticas sin que se lo pidiera. Me abrazaba cuando me veía llorar. Me dibujaba cartas con corazones torcidos que decían, «Te amo, mami». Cuando Tomás tenía 6 años, conocí a Eduardo en el restaurante donde trabajaba. Era divorciado, tenía estabilidad económica y parecía genuinamente interesado en ser parte de nuestras vidas. Me cortejó durante meses, siempre incluyendo a Tomás en nuestras salidas, llevándole pequeños regalos, tratándolo como si fuera su propio hijo. Nos casamos cuando Tomás tenía 7 años, y 2 años después nació Arnulfo. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Eduardo, que había sido tan cariñoso con Tomás antes del matrimonio, comenzó a mostrar preferencia por su hijo biológico. Eran pequeños detalles al principio. Mejores regalos para Arnulfo en Navidad, más paciencia cuando se portaba mal, más tiempo dedicado a enseñarle deportes. Pero Tomás lo notaba todo, y yo veía cómo esos pequeños rechazos iban apagando la luz en sus ojos. El matrimonio con Eduardo duró 15 años, la mayoría de ellos infelices. Se volvió controlador, crítico, especialmente conmigo cuando defendía a Tomás. «No es mi hijo», me decía cuando yo protestaba por su trato desigual. «Si quieres que sea parte de esta familia, tiene que ganárselo». Pero Tomás sí se lo ganó. Se convirtió en el hermano mayor perfecto para Arnulfo, protegiéndolo en el colegio, ayudándolo con las tareas, incluso dándole sus propios juguetes cuando Arnulfo los quería. Era un niño noble, generoso, que daba amor sin esperar nada a cambio. Cuando finalmente me divorcié de Eduardo, Tomás tenía 21 años y acababa de graduarse de ingeniería en sistemas con las mejores calificaciones de su promoción. Había conseguido trabajo en una empresa de tecnología en la ciudad y estaba construyendo algo importante, algo suyo. Arnulfo, por el contrario, tenía 17 años y ya mostraba señales del egoísmo que lo definiría más tarde. Había crecido acostumbrado a ser el favorito de Eduardo, y cuando el divorcio significó menos privilegios, comenzó a culpar a Tomás por todos sus problemas. «Si él no estuviera aquí, papá Eduardo no se habría ido», me decía Arnulfo durante sus rabietas adolescentes. «Todo es culpa suya. Tú siempre lo has querido más que a mí». Esa mentira, repetida una y otra vez, comenzó a hacer mella en mi corazón de madre culpable. Porque quizás era verdad. Quizás sí quería más a Tomás, no porque fuera mejor hijo, sino porque había sido solo mío durante esos primeros años cruciales, porque habíamos sobrevivido juntos, porque él nunca me había pedido nada más que amor. La crisis llegó cuando Tomás tenía 29 años y ya era director de tecnología en su empresa. Había empezado a hablar de abrir su propia compañía, y yo estaba tan orgullosa de él. Pero Arnulfo, que había fracasado en 2 trabajos y vivía de mi ayuda económica, no podía soportar el éxito de su hermano adoptivo. La noche que cambió todo, Arnulfo llegó a mi casa llorando. Me dijo que había pensado en suicidarse porque sentía que yo nunca lo amaría tanto como amaba a Tomás. Me suplicó que eligiera, o él o Tomás, pero no podía vivir compitiendo por mi amor. Fue el chantaje emocional más cruel que alguien me había hecho jamás, pero funcionó. La idea de perder a mi hijo biológico, de ser responsable de su muerte, me aterrorizó. Así que hice lo impensable. Le dije a Tomás que necesitábamos distanciarnos, que Arnulfo me necesitaba más, que él ya era un hombre exitoso que no requería de una madre. Todavía recuerdo la expresión en su rostro, no de enojo, sino de una tristeza profunda, como la de un niño que no entiende por qué lo están castigando. ¿Hice algo malo, mamá Ernest?,
Me preguntó con esa voz suave que usaba cuando estaba herido. No, mi amor, le mentí, odiándome a mí misma. Solo. Necesitas vivir tu propia vida. Se fue de mi casa esa noche, y yo no volví a saber de él directamente. A veces, durante los 15 años que siguieron, escuchaba rumores, que había abierto su empresa, que le estaba yendo muy bien, que se había vuelto millonario. Cada noticia me llenaba de orgullo y de remordimiento a partes iguales. Mientras tanto, Arnulfo nunca mejoró. Se casó con Mariela, una mujer calculadora que vio en él una manera de ascender socialmente. Vivían del salario que yo le había ayudado a conseguir en una empresa donde tenía contactos, gastaban más de lo que ganaban, y constantemente me pedían dinero prestado que nunca devolvían. Pero él era mi hijo, mi sangre, y yo había elegido quedarme con él. Había vivido con esa decisión durante 15 años, diciéndome a mí misma que había hecho lo correcto. Ahora, parada en esta calle fría después de ser rechazada por ese mismo hijo por el que había sacrificado tanto, me preguntaba si había cometido el error más grande de mi vida. El sonido de un motor interrumpió mis pensamientos. Un automóvil negro se acercaba por la calle, sus faros cortando la oscuridad. Se detuvo frente a mí, y del asiento del conductor salió un hombre alto, de cabello oscuro con algunas canas en las sienes, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo lo que yo había perdido en el incendio. Pero cuando me miró, vi los mismos ojos cafés que recordaba, la misma expresión cálida que había iluminado mi vida durante tantos años. «Mamá Ernest», dijo Tomás, y su voz se quebró ligeramente. Corrió hacia mí y me envolvió en sus brazos, y por primera vez desde el incendio me sentí segura. Olía a colonia cara y a éxito, pero sus brazos me abrazaban con la misma devoción del niño que había criado. «Lo siento mucho», susurré contra su hombro. «Siento mucho haberme alejado. Siento mucho todo». Él me apartó suavemente para mirarme a los ojos y vi que también estaba llorando. «No tienes que disculparte por nada», me dijo. «Nunca. Tú siempre serás mi mamá, sin importar cuántos años pasen». Mientras me ayudaba a subir al auto, vi las cortinas moverse en la ventana de la casa de Arnulfo. Mariela nos estaba espiando y pude imaginar su expresión de shock al ver el automóvil de lujo y al hombre elegante que había venido a rescatarme. «¿A dónde vamos?», le pregunté mientras él ajustaba la calefacción para que yo estuviera cómoda. Tomás sonrió y fue como ver al sol salir después de una tormenta. «A casa, mamá Ernest. Te llevo a casa». Pero mientras nos alejábamos de la mansión de Arnulfo, no pude evitar preguntarme qué pasaría cuando él se diera cuenta de a quién había rechazado su madre por ayudar. Y más importante aún, ¿podría Tomás perdonarme realmente por los 15 años que le había robado? La casa que Tomás manejó esa noche no era lo que yo esperaba. No era una mansión ostentosa como la de Arnulfo, sino algo más elegante y cálido. Una casa de 2 pisos en un barrio residencial exclusivo, con ventanales amplios y un jardín que incluso en la oscuridad se veía cuidado con amor, no con vanidad. «Es hermosa», le dije mientras caminábamos hacia la entrada. «La compré pensando en ti», respondió, y esas 5 palabras me partieron el corazón. Siempre imaginé que algún día volverías a mi vida y quería tener un lugar donde pudieras sentirte en casa. Me llevó directo a una habitación en la planta baja que estaba perfectamente preparada. Una cama matrimonial con sábanas limpias, un armario lleno de ropa en mi talla, artículos de baño nuevos, incluso pantuflas esperándome junto a la cama. «¿Cómo sabías?», comencé a preguntar. «Nunca dejé de cuidarte, mamá Ernest», me dijo con una sonrisa triste, incluso cuando no podíamos hablar. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, a pesar de todo lo que había perdido. Había algo en saber que Tomás estaba en la casa, protegiéndome, que me daba una paz que no había sentido desde que era una niña. A la mañana siguiente, desperté con el aroma de café recién hecho y pan tostado. Bajé a la cocina y lo encontré preparando el desayuno, vestido con jeans y una camisa casual, pero aún se veía como el ejecutivo exitoso que era. «Buenos días, mamá Ernest», me dijo, besando mi frente como solía hacer cuando era niño. «¿Dormiste bien?» «Como un bebé»,
le respondí, y era verdad. Durante el desayuno hablamos de cosas ligeras, cómo había decorado la casa, sus plantas del jardín, mis recetas favoritas que él recordaba, pero yo podía sentir que había cosas más profundas esperando a ser dichas. Fue entonces cuando sonó el timbre. Tomás frunció el ceño. No espero a nadie. Cuando abrió la puerta, mi corazón se hundió. Ahí estaba Arnulfo, pero no el Arnulfo arrogante de la noche anterior. Este Arnulfo se veía nervioso, incómodo, con ojeras que sugerían que no había dormido. «Mamá», dijo, tratando de ver por encima del hombro de Tomás. «Necesitamos hablar». «Ella no necesita hablar contigo», respondió Tomás, y en su voz había una autoridad que no recordaba de cuando era niño. «¿Y tú quién eres para decidir?» Arnulfo se puso a la defensiva, pero pude ver que estaba intimidado por la presencia de Tomás. «Soy su hijo», dijo Tomás simplemente. «El que estuvo aquí cuando ella me necesitó». Arnulfo me miró por encima del hombro de Tomás, y vi algo en sus ojos que me sorprendió. Miedo. «Déjalo pasar, Tomás», le dije finalmente. Tenía curiosidad por saber qué había venido a decir mi hijo después de la humillación de anoche. En la sala, Arnulfo se veía pequeño contra los muebles elegantes pero acogedores. Mantenía las manos en los bolsillos y evitaba mirar directamente a Tomás, quien se había sentado a mi lado en el sofá con una protección silenciosa pero evidente. «Mamá, Mariela y yo hemos estado hablando», comenzó Arnulfo. «Quizás fuimos un poco duros anoche. Estábamos en shock por lo del incendio». «Un poco duros», repetí, sintiendo la ira subir por mi garganta. Me cerraron la puerta en la cara cuando lo había perdido todo. «Pero estás bien ahora», continuó, gesticulando hacia la casa. «Encontraste ayuda». Sus ojos se deslizaron hacia Tomás con una expresión que no pude descifrar del todo, pero que definitivamente no era amistosa. Tomás se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos. «Arnulfo», dijo, y su voz era peligrosamente tranquila. «¿Sabes quién soy?» Mi hijo biológico lo miró con más atención por primera vez, y vi el momento exacto en que el reconocimiento golpeó su rostro. Se puso pálido. «Tomás Rivera», continuó Tomás, CEO de Rivera Tech Solutions, el niño que tu madre crió cuando tú eras bebé, el hermano mayor que te enseñó a andar en bicicleta y te ayudó con las matemáticas en la primaria». Arnulfo se quedó sin palabras. Pude ver las ruedas girando en su mente, tratando de procesar qué significaba esto, qué implicaciones tenía para su mundo cuidadosamente construido. No sabía que habían vuelto a... que ustedes, tartamudeó. ¿Que habíamos vuelto a hablar? Tomás sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «No, Arnulfo, nunca dejamos de ser familia. Tu madre solo tuvo que elegir entre nosotros una vez. ¿Recuerdas?» El color se drenó completamente del rostro de Arnulfo. Mis propias manos comenzaron a temblar porque podía sentir que algo grande estaba a punto de revelarse. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Tomás me tomó la mano con gentileza. «Mamá Ernest, siempre supe que no fue tu decisión alejarme. Siempre supe que alguien te había obligado». Se levantó y caminó hacia Arnulfo, quien parecía querer desaparecer dentro del sillón. «Lo que no sabía», continuó Tomás, «era exactamente qué te había dicho para manipularte. Hasta que contraté a un investigador privado hace 10 años. ¿Un investigador?». Mi voz salió como un susurro. «Mamá, él nunca estuvo en riesgo de suicidarse», dijo Tomás, mirando directamente a Arnulfo. «¿Verdad, hermano? Esa noche que fuiste llorando a casa de mamá, habías estado ensayando tu actuación durante semanas». Arnulfo se puso de pie de un salto. «Eso no es cierto». «¿No?». Tomás sacó su teléfono y tocó la pantalla. Inmediatamente, la voz de Arnulfo llenó la habitación, pero más joven, hablando con alguien por teléfono. «Si le digo que me voy a matar si no elige entre él y yo, va a elegirme a mí. Es mi madre. Está programada para protegerme más que a él. Solo tengo que vender bien el drama». Sentí como si el mundo se hubiera detenido. Esa voz era definitivamente la de Arnulfo, pero de hace 15 años. Más joven,
más cruel, completamente desprovista de la desesperación que había mostrado esa noche en mi casa. ¿Cómo?, susurré. Tu amiga Sandra grabó esa conversación sin que él lo supiera, explicó Tomás. Ella siempre supo que algo no estaba bien con la historia que él te había contado. Me la dio cuando comencé a investigar. Miré a Arnulfo, esperando que negara, que dijera que la grabación estaba manipulada, que había alguna explicación, pero su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. ¿Por qué?, le pregunté, y mi voz se quebró. ¿Por qué harías eso? Arnulfo finalmente me miró, y vi en sus ojos no arrepentimiento, sino resentimiento. Porque él no era tu hijo de verdad, dijo con una voz que sonaba extrañamente similar a la de la grabación. Porque a él lo querías más. Porque cuando papá Eduardo se fue, tú lo consolabas a él primero, no a mí. Él tenía 22 años, Arnulfo. Tú tenías 17. Claro que te consolé primero. No, negó con la cabeza. Siempre fue él, siempre, y yo no podía competir con el hijo perfecto que habías adoptado. Tomás se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. Mamá Ernest, él no solo te chantajeó esa noche. Durante los siguientes años, se aseguró de cortar cualquier conexión que pudieras tener conmigo. ¿Qué quieres decir? Cuando mandé cartas, él las interceptó. Cuando llamé, él le dijo a quien contestara que colgara. Cuando traté de visitarte, él se aseguró de que no estuvieras en casa. Mis piernas se sintieron débiles. Me dejé caer en el sofá tratando de procesar la magnitud de la traición. ¿Es eso cierto, Arnulfo? Mi hijo se quedó en silencio por un momento largo. Luego se encogió de hombros con una indiferencia que me heló la sangre. Hice lo que tenía que hacer para proteger nuestra relación. ¿Nuestra relación? Me puse de pie, sintiendo una furia que no había experimentado jamás. ¿Nuestra relación basada en mentiras y manipulación? Basada en que soy tu verdadero hijo, respondió Arnulfo, y por primera vez, desde que había llegado, su voz sonó como la del hombre arrogante de anoche. No un proyecto de caridad que recogiste de la calle. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Arnulfo parecía sorprendido por la crueldad de sus propias palabras. Tomás se acercó a él lentamente, y aunque era varios centímetros más alto y obviamente más fuerte, no había amenaza física en su postura. Había algo mucho más peligroso, una calma absoluta. «Arnulfo», dijo suavemente, «creo que es hora de que te vayas». «No puedes echarme de aquí», respondió Arnulfo, pero su voz tembló ligeramente. «¿No puedo?». Tomás sonrió. «Esta es mi casa, ella es mi madre, y tú acabas de llamarla proyecto de caridad por haberme amado». Se dirigió a la puerta y la abrió. «Te voy a dar 5 segundos para irte por las buenas. Después de eso, llamaré a seguridad». Arnulfo me miró una última vez, y por un momento vi al niño que había sido, al hijo que había amado incondicionalmente. Pero ese niño se había perdido hace mucho tiempo, reemplazado por un hombre que había estado dispuesto a destruir mi felicidad para mantener su control sobre mí. «Esto no termina aquí, mamá», dijo al pasar junto a mí. «Soy tu hijo. Él nunca lo será». Cuando la puerta se cerró detrás de él, me derrumbé en el sofá y lloré como no había llorado desde la muerte de Roberto. Pero estas no eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de liberación, de ira, de duelo por los 15 años que había perdido creyendo en una mentira. Tomás se sentó junto a mí y me abrazó mientras yo lloraba, sin decir nada, solo ofreciéndome el consuelo silencioso que había necesitado durante tanto tiempo. Cuando finalmente pude hablar, le dije: «Lo siento mucho, mi amor. Perdí 15 años de tu vida por creer en sus mentiras». «No perdiste nada, mamá Ernest», me respondió, besando mi cabeza. «Solo tomó 15 años más de lo que debería haber tomado, pero finalmente estamos donde debemos estar». Pero incluso mientras me consolaba, pude ver en sus ojos que había más cosas que no me había contado aún. Y algo me decía que las revelaciones de hoy eran solo el comienzo de una historia mucho más grande y más dolorosa de lo que había imaginado. Los días siguientes en casa de Tomás fueron como un bálsamo para mi alma herida. Él trabajaba desde casa para estar cerca de mí,
Y yo pasaba las horas explorando cada rincón de esa casa que había comprado pensando en nuestro reencuentro. En el estudio, encontré fotos enmarcadas de nosotros cuando él era niño, imágenes que yo pensé que se habían perdido para siempre. En el refrigerador estaban pegadas las cartas que me había escrito de pequeño, esas con corazones torcidos que yo había atesorado durante años. Las conseguí cuando vendiste la casa después del divorcio, me explicó cuando le pregunté. Le pedí a la compradora que me permitiera rescatar algunas cosas antes de que las tiraran. Cada detalle era una prueba de que nunca me había olvidado, de que durante todos esos años de silencio él había mantenido viva la memoria de nosotros. Era viernes por la tarde cuando llegó con una expresión seria que no había visto antes. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y su laptop. «Mamá, Ernest, necesitamos hablar», me dijo, sentándose a mi lado en el sofá de la sala. «Hay cosas sobre Arnulfo que necesitas saber». Mi estómago se contrajo. ¿Más cosas? Mucho más. Abrió la laptop y comenzó a mostrarme documentos en la pantalla. Después de que me alejaste, Arnulfo no solo se conformó con tenerte para él solo. Él activamente trató de destruir mi carrera. ¿Qué quieres decir? Tomás cliqueó en un archivo y aparecieron una serie de correos electrónicos. Cuando abrí mi propia empresa hace 12 años, comencé a perder clientes de manera extraña. Contratos que parecían seguros se cancelaban de la nada. Inversionistas que habían mostrado interés de repente cambiaban de opinión. Leyó uno de los correos en voz alta. «Estimado señor Johnson, me siento obligado a informarle que el señor Tomás Rivera, con quien está considerando hacer negocios, tiene antecedentes de problemas financieros y conducta poco ética. Como alguien que lo conoce personalmente, le recomiendo encarecidamente reconsiderar su decisión». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Arnulfo escribió eso? No solo eso. Tomás abrió otra carpeta. Hay docenas de estos correos, algunos enviados a clientes potenciales, otros a inversionistas, algunos incluso a empleados que estaba tratando de contratar. Todos firmados con nombres falsos, pero todos rastreables a la dirección IP de la oficina donde él trabajaba. ¿Pero por qué? Ya me había alejado de ti, ya había ganado. Tomás me miró con una tristeza profunda. Porque para Arnulfo nunca fue suficiente ganar. Él necesitaba que yo perdiera completamente. Necesitaba asegurarse de que nunca pudiera ser una amenaza para su posición como tu único hijo. Siguió mostrándome evidencias. Reportes falsos hechos a agencias regulatorias sobre mi empresa. Rumores plantados en foros de la industria, incluso intentos de sobornar a mis empleados para que sabotearan proyectos importantes. ¿Cómo sobreviviste a todo eso? Casi no lo hago, admitió. Hubo un momento, hace unos 8 años, cuando casi tuve que cerrar la empresa. Había perdido tantos clientes que no podía pagar las nóminas. Trabajé 18 horas al día durante meses. Tomé trabajos que estaban por debajo de mi nivel, solo para mantener las luces encendidas. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas. Mientras yo vivía en mi burbuja de ignorancia, pensando que Tomás había elegido alejarse de mí, él estaba luchando una batalla que yo no sabía que existía. Pero sobreviviste. Sí, porque tenía algo que él nunca entendió. Tomás cerró la laptop y me tomó las manos. Tenía la lección más importante que una madre puede enseñar a un hijo, que el amor verdadero no se gana compitiendo, sino siendo la mejor versión de uno mismo. ¿Cómo conseguiste todas estas evidencias? Cuando mi empresa empezó a crecer de nuevo hace 5 años, contraté al mejor investigador privado que pude encontrar. No para vengarme, sino para protegerme. Necesitaba saber de dónde venían los ataques para poder defenderte. Abrió la carpeta física que había traído. Pero esto es lo que más me duele mostrarte. El primer documento era un reporte médico. Al principio no entendí qué estaba viendo, pero luego leí el encabezado. Evaluación psicológica. Arnulfo Mendoza. ¿Qué es esto? Arnulfo se hizo esta evaluación hace 3 años, aparentemente para un trabajo. Pero mira la fecha. La fecha era 2 semanas después de que yo había tenido mi último ataque de ansiedad severo, el que me había llevado al hospital. Recordaba que Arnulfo había estado especialmente atento durante esos días,
visitándome todos los días, trayéndome flores, actuando como el hijo perfecto. Sigue leyendo, me dijo Tomás suavemente. En la evaluación, Arnulfo describía su infancia como traumática debido al favoritismo de la madre hacia un hijo adoptado. Hablaba de manipulación emocional constante y negligencia por parte de la figura materna. Pero lo que más me impactó fue una línea cerca del final. El paciente muestra tendencias a la manipulación emocional como mecanismo de supervivencia, aprendido durante su infancia como método para obtener atención materna. Él sabe exactamente lo que está haciendo, susurré. Siempre lo ha sabido. Tomás pasó a la siguiente página. Pero esto es lo peor. Era una transcripción de una conversación telefónica entre Arnulfo y alguien identificado solo como M, que supuse era Mariela. La voz de Arnulfo sonaba clara y calculadora. La vieja está empezando a hacer preguntas sobre por qué Tomás nunca llama. Necesito inventar otra crisis para mantenerla distraída. Quizás algo médico esta vez. Siempre funciona. M respondía, ¿no crees que está empezando a sospechar? Has estado muy enfermo últimamente. Por favor, ella está tan desesperada por ser una buena madre que creerá cualquier cosa que le diga. Es patético realmente. Tuve que detenerme. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, tratando de respirar. Cada emergencia médica de Arnulfo durante los últimos años pasó por mi mente. La supuesta úlcera que resultó ser solo estrés, los problemas cardíacos que desaparecieron después de que le di dinero para unas vacaciones de recuperación. La depresión que se curó mágicamente cuando consiguió el trabajo que yo le ayudé a obtener. «Mamá Ernest», Tomás se acercó por detrás. «Hay más. No sé si puedo escuchar más. Tienes que oírlo». Regresé al sofá. En la pantalla había otro archivo de audio. Fechado apenas 6 meses atrás. La voz de Arnulfo era más clara esta vez. Le dije que necesitaba $5,000 para el tratamiento dental de Mariela. Por supuesto que no necesitamos ningún tratamiento, pero ella no va a verificar. Nunca lo hace. ¿Y si pregunta por los recibos? Era definitivamente la voz de Mariela. Conseguiré recibos falsos, o inventaré otra emergencia para distraerla. El punto es que necesitamos ese dinero para el viaje a Europa. No voy a dejar que mis colegas vayan a París mientras yo me quedo aquí por no tener efectivo. ¿No te sientes mal por mentirle? Arnulfo se rió, y ese sonido me atravesó como un cuchillo. ¿Sentirme mal? Mariela, ella me debe eso y mucho más. Pasé mi infancia compitiendo por su atención con un extraño. La forma en que lo veo está pagando intereses sobre años de negligencia emocional. Cuando el audio terminó, me quedé sentada en silencio durante largo tiempo. No era solo que Arnulfo me hubiera mentido o manipulado, era que había convertido nuestro amor en una transacción comercial donde él se sentía con derecho a cobrar por el dolor que él mismo había creado. ¿Cuánto dinero le he dado a lo largo de los años?, pregunté finalmente. Tomás abrió una hoja de cálculo. Según mis estimaciones, entre préstamos, emergencias, regalos y ayudas varias, aproximadamente $220,000 en los últimos 15 años. $220,000. Dinero que podría haber usado para viajar, para conocer a los nietos de Tomás, si los tuviera, para vivir cómodamente en mis años dorados. Dinero que había dado con amor a alguien que lo veía como su derecho, no como mi sacrificio. ¿Por qué me estás mostrando todo esto ahora?, le pregunté. Porque necesitas entender que el hombre que te rechazó anoche no es el hijo que tú criaste. Es un manipulador que ha estado usando tu amor contra ti durante décadas. ¿Y por qué? Se detuvo, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. ¿Por qué qué? Porque Arnulfo no va a dejar que esto termine aquí. Ahora que sabe que estamos en contacto, que sabes la verdad, él va a hacer cualquier cosa para recuperar el control. Y eso significa que probablemente va a intensificar sus manipulaciones. Como si hubiera estado esperando esa señal, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Arnulfo. «Mamá, Mariela está en el hospital. Por favor, necesito que vengas. Te necesito». Miré el mensaje, luego miré a Tomás.
Por primera vez en 15 años, cuando mi hijo me decía que me necesitaba, mi respuesta no era un sí automático. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Tomás. Observé el mensaje un momento más, luego borré el texto sin responder. Voy a empezar a vivir para mí misma, dije, pero tengo la sensación de que él no va a hacer esto fácil. Tomás asintió grimmente. No, no lo hará. Pero esta vez no estás sola. Mientras se ponía el sol esa tarde, me di cuenta de que había comenzado una guerra que no había pedido, contra el hijo que había amado incondicionalmente durante 40 años. Y por primera vez en mi vida, estaba del lado que tenía la posibilidad de ganar. Una semana después de ignorar el mensaje de Arnulfo sobre la supuesta emergencia médica de Mariela, descubrí que había tomado la decisión correcta. Tomás recibió una llamada de un amigo común, quien casualmente había visto a Mariela esa misma noche en un restaurante caro, riéndose y brindando con champán, claramente sin ninguna emergencia médica a la vista. Era solo otra manipulación, me dijo Tomás esa mañana mientras desayunábamos, como todas las demás. Pero yo podía ver en su expresión que había algo más que no me había contado. ¿Qué pasa?, le pregunté. Hay algo que no me estás diciendo. Tomás dejó su taza de café en la mesa y me miró con seriedad. Mamá, Ernest, necesito contarte algo sobre las empresas donde Arnulfo ha trabajado todos estos años. Mi estómago se contrajo. ¿Qué pasa con ellas? He estado retirando discretamente mis inversiones. ¿Qué inversiones? Mamá, mi empresa se volvió muy grande en los últimos 5 años. Tengo holdings, inversiones en múltiples sectores, y resulta que 3 de las empresas donde Arnulfo ha trabajado durante la última década han dependido parcialmente de mi capital. Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. ¿Estás diciendo que sin saberlo, él ha estado viviendo parcialmente del dinero del hermano que trató de destruir? Tomás no sonrió, pero había una justicia sombría en su voz. La empresa de consultoría donde trabaja actualmente recibe aproximadamente $500,000 anuales de mis inversiones. Su salario de $8,000 mensuales existe en parte porque mi dinero mantiene esa empresa funcionando. La ironía era tan abrumadora que no supe si reír o llorar. ¿Él lo sabe? No. Las inversiones se manejan a través de múltiples corporaciones subsidiarias. Pero ahora que sé lo que me hizo, lo que te hizo, estoy retirando todo. ¿Qué va a pasar con su trabajo? La empresa probablemente tendrá que reducir personal, y considerando que Arnulfo no es exactamente indispensable, Tomás se encogió de hombros. Durante los días siguientes, esperé alguna señal de que las decisiones de Tomás estaban teniendo efecto. No tuve que esperar mucho. El martes por la noche, Arnulfo apareció en la puerta de nuevo. Esta vez se veía diferente. Desaliñado, con ojeras, la arrogancia reemplazada por algo que parecía pánico. «Mamá, por favor», dijo cuando Tomás abrió la puerta. «Necesito hablar contigo». «Ella no tiene nada que hablar contigo», respondió Tomás, pero yo le puse una mano en el brazo. «Está bien, déjalo entrar». En la sala, Arnulfo se retorcía las manos nerviosamente. Se veía como si hubiera envejecido años en días. «Mamá, me van a despedir». «¿Por qué?» «La empresa está en problemas financieros. Perdieron a varios inversionistas grandes y tienen que recortar personal». Su voz se quebró. «Mariela ya está hablando de que tal vez necesitamos separarnos temporalmente hasta que las cosas mejoren». Miré a Tomás, quien mantenía una expresión neutral. «¿Y qué quieres que haga yo?» «Podrías hablar con él». Arnulfo gesticuló hacia Tomás. «Es obvio que tiene dinero, conexiones. Podría ayudarme a conseguir otro trabajo». El silencio en la habitación era ensordecedor. Tomás se acercó lentamente a Arnulfo. «¿Quieres que te ayude?», preguntó con una voz peligrosamente suave. «Sí, por favor. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero...» ¿Diferencias? Tomás se sentó en el borde de la mesa de centro, quedando a la altura de los ojos de Arnulfo. ¿Es así como llamas al sabotaje sistemático de mi carrera? Arnulfo se puso pálido. «No sé de qué hablas». Tomás sacó su teléfono
y reprodujo uno de los correos que me había mostrado días antes. La voz de Arnulfo llenó la habitación, describiendo detalladamente cómo había estado enviando información falsa sobre Tomás a posibles clientes. Esa no es mi voz, tartamudeó Arnulfo, pero su expresión ya lo había traicionado. ¿No? Tomás reprodujo otro audio, luego otro. ¿Y estas conversaciones sobre cómo manipular a tu madre para conseguir dinero? ¿Tampoco son tu voz? Con cada grabación, Arnulfo se hundía más en el sillón. Cuando Tomás terminó, mi hijo me miró con ojos desesperados. «Mamá, tú sabes quién soy realmente. No permitas que esto destruya nuestra relación». Me levanté lentamente del sofá. Durante 40 años, esa mirada de cachorro perdido había funcionado conmigo. Durante 40 años, esas palabras habían derretido mi resistencia. «Tienes razón, Arnulfo», dije finalmente. «Sé exactamente quién eres». Vi esperanza brillar en sus ojos. «Eres un hombre de 40 años que nunca aprendió a valerse por sí mismo. Eres alguien que ha vivido de manipular el amor de otros. Eres la persona que me obligó a alejar al mejor hijo que he tenido porque no podía soportar competir con su bondad». La esperanza se desvaneció de su rostro. Pero mamá, no. Mi voz era más firme de lo que la había sentido en años. No más, pero mamá, no más emergencias convenientes, no más mentiras sobre estar enfermo o necesitar dinero para tratamientos que no existen. Tú me debes esto. Explota finalmente Arnulfo, mostrando su verdadera naturaleza. «Soy tu hijo. Te di 40 años de mi vida». «No», respondí con calma. «Yo te di 40 años de la mía. La diferencia es que yo lo hice por amor. Tú lo hiciste por conveniencia». Tomás se puso de pie. «Creo que es hora de que te vayas, Arnulfo. No puedes echarme. Ella es mi madre. Y es mi decisión», dije yo. «Vete, Arnulfo. Y no vuelvas hasta que puedas venir aquí sin querer algo de mí». Arnulfo me miró con una expresión que nunca había visto antes. Odio puro. «Te vas a arrepentir de esto», dijo mientras caminaba hacia la puerta. «Cuando él se canse de jugar al hijo perfecto, cuando te des cuenta de que solo está contigo por lástima, vas a querer que regrese, pero ya va a ser demasiado tarde». La puerta se cerró detrás de él con un golpe que resonó por toda la casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta preguntándome si había hecho lo correcto, si realmente podía cortar vínculos con el hijo que había llevado en mi vientre. Pero cuando bajé a la cocina a medianoche por un vaso de agua, encontré a Tomás sentado a la mesa, trabajando en su laptop. «¿No puedes dormir?», me preguntó. «Sigo pensando en lo que dijo, sobre que te vas a cansar de mí». Tomás cerró la laptop y me miró directamente a los ojos. «Mamá Ernest, ¿sabes cuál es la diferencia entre Arnulfo y yo?», negué con la cabeza. «Él te ve como algo que posee. Yo te veo como alguien que elijo amar todos los días». Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma torturada. Además, continuó con una sonrisa, «tengo 46 años. Si hubiera querido cansarme de ti, ya habría tenido tiempo de sobra». Nos quedamos hablando hasta el amanecer. Me contó sobre su empresa, sobre sus empleados, sobre la vida que había construido siempre esperando el día en que pudiera compartirla conmigo. Y yo le conté sobre los años que había pasado preguntándome si estaba bien, si era feliz, si alguna vez me perdonaría. Cuando el sol salió esa mañana, sentí como si estuviera viendo el amanecer por primera vez en 15 años. 3 días después, recibí una llamada inesperada. Era Sandra, mi vieja amiga que había grabado la conversación de Arnulfo años atrás. «Ernestina, creo que necesitas saber algo», me dijo con voz preocupada. «Mariela vino a verme ayer». «¿Mariela? ¿Para qué?» «Quería que le diera el número de Tomás. Dice que Arnulfo perdió el trabajo y ella quiere hablar directamente con Tomás sobre posibilidades de empleo». Sentí un escalofrío. «¿Se lo diste?» «Por supuesto que no». Pero Ernestina parecía desesperada. Y cuando Mariela está desesperada, suele ser peligrosa. Esa tarde le conté a Tomás sobre la llamada de Sandra. Su expresión se oscureció. «Se van a poner peores las cosas antes de mejorar», me dijo. «Cuando personas como Arnulfo y Mariela sienten que están perdiendo control,
pueden volverse impredecibles. ¿Qué crees que van a hacer? No lo sé, admitió. Pero vamos a estar preparados para cualquier cosa. Esa noche, mientras cenábamos, no podía dejar de sentir que estábamos en el ojo de una tormenta. La calma era hermosa, pero sabía que no iba a durar. Arnulfo había mostrado su verdadera cara, había perdido su trabajo y su matrimonio estaba en crisis. En mi experiencia, un animal herido era siempre el más peligroso. Y Arnulfo acababa de descubrir que todas sus heridas habían sido autoinfligidas. 2 meses habían pasado desde la última vez que vi a Arnulfo, y mi vida había encontrado un ritmo que no conocía desde hacía décadas. Tomás había insistido en comprarme una casa pequeña pero hermosa a 5 minutos de la suya, un lugar que era completamente mío, pero lo suficientemente cerca para que pudiéramos vernos todos los días. Necesitas tu propia independencia, me había dicho. Pero también necesitas saber que nunca más estarás sola. La casa tenía un jardín donde había plantado rosas, igual que las que cuidaba cuando Tomás era pequeño. Tenía una cocina amplia donde podía preparar las comidas que él recordaba de su infancia. Y tenía un estudio lleno de luz donde había comenzado a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino para entender cómo había llegado hasta aquí. Era un sábado por la mañana cuando sonó el timbre. Miré por la ventana y vi un automóvil desconocido en la entrada. Cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con una Mariela que se veía completamente diferente. Sin maquillaje, con el cabello sin arreglar, vestida con jeans y una camiseta simple que probablemente había costado menos que sus pantuflas de antes. Ernestina, dijo, y por primera vez en todos los años que la conocía, su voz no tenía ese tono condescendiente. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. La dejé entrar, más por curiosidad que por cortesía. En mi sala, se sentó en el borde del sofá como si tuviera miedo de relajarse. ¿Dónde está Arnulfo?, le pregunté. Se fue. Su voz era apenas un susurro. Hace 3 semanas. Dijo que todo esto era culpa mía, que si yo hubiera sido más amable contigo, nada de esto habría pasado. ¿Y viniste aquí a culparme a mí? No. Levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Vine a pedirte perdón. Esas 4 palabras me sorprendieron más que cualquier cosa que hubiera escuchado en meses. Mariela, déjame terminar, por favor. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Cuando Arnulfo perdió el trabajo, comenzó a culpar a todo el mundo excepto a sí mismo. Me culpó a mí por ser demasiado cara de mantener. Te culpó a ti por elegir a Tomás. Culpó a Tomás por existir. Pero nunca se culpó a sí mismo por nada. Se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. Y cuando le pregunté por qué estaba tan seguro de que Tomás había causado que lo despidieran, me contó todo. Los emails, el sabotaje, las mentiras que te había dicho durante años. Todo. ¿Por qué me estás contando esto? Porque me di cuenta de que me casé con un monstruo, dijo con una honestidad brutal, y de que yo me convertí en cómplice de ese monstruo cuando te traté como lo hice. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín. ¿Sabes qué él me dijo la noche que te cerré la puerta en la cara? Me dijo que había estado esperando años a que algo así pasara. Una oportunidad para humillarte, para ponerte en tu lugar. Y yo disfruté siendo parte de eso. Se volvió hacia mí, y la mujer que estaba frente a mí ya no era la Mariela arrogante que conocía. Pero después, cuando vi cómo Tomás te trataba, cuando vi la casa que te había comprado, cuando me di cuenta de quién era realmente, entendí que había estado del lado equivocado de la historia. «Ay, ¿qué quieres de mí, Mariela?» «Nada», respondió inmediatamente. «No quiero dinero, no quiero que me ayudes, no quiero que intercedas por mí con Tomás. Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo que hice y que lo siento». Nos quedamos en silencio durante un momento largo. Luego, sorprendiéndome a mí misma, le dije, ¿quieres un café? Durante la siguiente hora, Mariela me contó su historia. Cómo había crecido pobre, cómo se había casado con Arnulfo creyendo que era su boleto hacia una vida mejor,
cómo había adoptado gradualmente sus actitudes tóxicas, porque pensó que eso era lo que necesitaba hacer para pertenecer a su mundo. Cuando me casé con él, no era una mala persona, me dijo, pero él me enseñó a ser cruel. Me enseñó que para conseguir lo que quería, tenía que pisar a otros. Y la primera persona a la que decidimos pisar fuiste tú. ¿Por qué yo? Porque representabas algo que él odiaba, amor incondicional. Él sabía que nunca podría competir con eso. Entonces decidió destruirlo. Cuando se fue esa tarde, me sentí extrañamente en paz. No la había perdonado completamente, pero había visto algo real en sus ojos, algo humano que no había estado ahí antes. Esa noche, mientras cenaba con Tomás, le conté sobre la visita de Mariela. ¿Crees que era sincera?, me preguntó. Creo que está asustada y sola, y que se está dando cuenta de las consecuencias de las decisiones que tomó, respondí. Si eso es lo mismo que arrepentimiento sincero, no lo sé. ¿Te importa?, pensé en la pregunta. Ya no tanto como antes. Creo que estoy aprendiendo que no puedo controlar si las personas realmente cambian. Solo puedo controlar cómo respondo yo. 3 días después, Arnulfo apareció en mi puerta. Pero este Arnulfo era diferente a cualquier versión que hubiera visto antes. Se veía devastado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que podría haber sido vulnerabilidad genuina. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «por favor, dame 5 minutos». Algo en su voz me hizo vacilar. «¿Dónde has estado?» «En un hotel barato en las afueras del pueblo». Mariela se quedó con la casa. Se frotó los ojos que estaban rojos por la falta de sueño. «Perdí todo, mamá. El trabajo, la casa, la esposa, todo. ¿Y vienes aquí esperando que yo arregle todo?» «No». Su respuesta me sorprendió. «Vine a decirte que tienes razón». Lo dejé entrar, pero esta vez no le ofrecí sentarse. Nos quedamos de pie en la entrada, manteniendo distancia física que reflejaba la emocional. «Tienes razón sobre todo», continuó. «Sobre las mentiras, sobre la manipulación, sobre Tomás. Tienes razón en que soy un cobarde que nunca aprendió a valerse por sí mismo». «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?» «Porque cuando perdí todo lo demás, me di cuenta de que lo único que realmente quería recuperar eras tú. No tu dinero, no tu ayuda para conseguir trabajos o pagar cuentas. Solo. Tú». Vi lágrimas en sus ojos, y por un momento, mi corazón de madre se ablandó. «Pero también me di cuenta», continuó, «de que ya es demasiado tarde para eso, ¿verdad?» La pregunta me golpeó como una bofetada. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no puedes amarme de la misma manera nunca más. Después de todo lo que he hecho, después de todas las mentiras, no puedes mirarme sin recordar cómo te traicioné». Era una observación dolorosamente acertada. «No», dije suavemente. «No puedo». Asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «Pero», continué, «eso no significa que no puedas ganar mi respeto de vuelta. Eso no significa que no puedas convertirte en el hombre que siempre esperé que fueras». «¿Cómo?» «Empezando por vivir tu propia vida. Consigue un trabajo por tus propios méritos. Aprende a estar solo sin manipular a otros para que cuiden de ti. Conviértete en alguien de quien puedas estar orgulloso, no porque yo te diga que lo hagas, sino porque tú quieres serlo. Y después, tal vez podamos tener una relación. No como antes, nunca como antes, pero tal vez como 2 adultos que se respetan mutuamente». Arnulfo se quedó callado durante un momento largo. «¿Me darías una oportunidad? ¿En 1 año o 2, cuando haya demostrado que puedo cambiar?» «Si realmente cambias», le dije, «entonces sí». «Pero Arnulfo, esto no es algo que puedas fingir. No puedes actuar como si hubieras cambiado solo para recuperar mi confianza. Tendrías que cambiar realmente para ti mismo». «Lo sé». Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «¿Qué?» «¿Alguna vez me amaste de la misma manera que amas a Tomás?» La pregunta me atravesó el corazón. Era la pregunta que había estado evitando durante años, incluso conmigo misma. «Te amé de manera diferente», dije finalmente. «Tomás llegó a mi vida cuando yo necesitaba ser necesitada.
Tú llegaste cuando yo necesitaba demostrar que podía amar incondicionalmente. Los amé a ambos con todo mi corazón, pero de maneras diferentes. Pero él fue más fácil de amar. Sí, admití. Él fue más fácil de amar. Pero eso no significa que te amara menos. Significa que tú me hiciste trabajar más duro para amarte. Y tal vez eso no fue justo para ninguno de los dos. Cuando se fue, me quedé parada en la entrada durante un tiempo largo. Tomás apareció en su automóvil 20 minutos después, como siempre hacía cuando sabía que había tenido una conversación difícil. «¿Cómo estás?», me preguntó abrazándome. «Triste», dije honestamente, «pero en paz». «¿Crees que realmente va a cambiar?». «No lo sé, pero por primera vez siento que le di una oportunidad real de hacerlo. Sin mentiras, sin falsa esperanza, solo honestidad». Esa noche, mientras preparábamos la cena juntos en mi nueva cocina, Tomás me dijo algo que se quedó conmigo. «¿Sabes cuál es la diferencia entre el amor sano y el amor tóxico, mamá Ernest?». «¿Cuál?». «El amor sano te ayuda a crecer. El amor tóxico te mantiene donde estás porque tiene miedo de que si cambias, ya no lo necesites». Miré a mi hijo adoptivo, este hombre que había construido un imperio, que había sobrevivido a traición y sabotaje, que había esperado 15 años para tenerme de vuelta en su vida, y me di cuenta de algo fundamental. Él había crecido para convertirse en el hombre que era, no a pesar del amor que le había dado, sino por causa de él. Y yo había crecido para convertirme en la mujer que era ahora, no a pesar de los errores que había cometido, sino por la lección que me habían enseñado. 6 meses después, estoy sentada en mi jardín, viendo crecer las rosas que planté cuando me mudé aquí. Tomás viene a almorzar todos los domingos y yo voy a su casa los miércoles para la cena. Tenemos una rutina, pero no una dependencia. Mariela me escribió una carta hace 2 meses, contándome que había conseguido trabajo como recepcionista en una oficina médica. No pide nada, solo me mantiene al tanto de su progreso. Todavía no la he perdonado completamente, pero respeto su esfuerzo. Arnulfo no ha vuelto a aparecer, pero Sandra me dice que lo vio trabajando en una ferretería en el pueblo vecino. Vive en un apartamento pequeño y, según parece, está manteniendo el trabajo. Espero que sea verdad. Espero que esté aprendiendo a vivir sin manipular a otros. Y yo estoy aprendiendo algo también, que el amor verdadero no significa tolerar cualquier comportamiento. Que establecer límites no es falta de amor, es amor propio. Que puedes amar a alguien y al mismo tiempo negarte a ser su víctima. El anillo de Roberto, el que había guardado durante todos estos años como símbolo de mi primer amor, se lo di a Tomás la semana pasada. «Tu padre habría estado orgulloso de ti», le dije cuando se lo puse en la mano. «¿Y tú estás orgullosa de mí?», me preguntó. «Siempre lo he estado», le respondí. «Pero ahora también estoy orgullosa de mí, porque finalmente entendí que el amor más importante que puedes dar a un hijo no es amor sin condiciones. Es amor que los ayuda a convertirse en su mejor versión. Y a veces eso significa decir no. A veces eso significa alejarse. A veces eso significa elegir lo que es correcto por encima de lo que es fácil». Tomás me enseñó que el amor verdadero no se gana compitiendo. Se gana siendo digno de él. Y después de 66 años, finalmente aprendí la diferencia.